Hola. Hola, somos Antofageek y esto es... Geek Clase Media. Sí. Rapidito para que no equivocarme. Si tú hicieras la intro, no tendría que decir el nombre del podcast, ¿cachai? ¿Cómo? Si tú decís... Hola, somos No. Antofageek, ¿cachai? No, me da vergüenza. Si tú dijeras eso, yo digo el nombre del podcast. Me da vergüenza. Me vergüenza. Ya. Cuando hablo cosas serias me pongo huevón. Pero voy a hablar de... Pero voy a hablar de una hueá terrible seria ahora. Ah, chivo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De la situación política de Ucrania. No, hoy día tenemos día de True Crime. Hoy día... Crimen este podcast verdadero. está auspiciado por PDI. té de hojita Ceilán Sí, en la tacita que me compré en Prunic. sí. Tengo frío, weón. ¿Por qué tiene frío? No sé, se me bajó la presión. Tómese ese tecito entonces. Hoy día vamos a hablar de un... Me quemé la boca. Puta la wea. Vamos a hablar de un tema que parece que no fuera ñoño, pero es bastante ñoño. Porque ha inspirado a muchos ¿Cómo ñoños. llegáis a esa conclusión? Me encantaría saberlo porque la verdad yo no lo considero ñoño. Para nada. Yo sí. Ya bueno. Hay mucho. Afírmese, profesor. Hay mucho ñoño que no hay wea más ñoña que ser riperólogo. Sí, ese es el nombre que le dan los ingleses. Bueno, si usted sabe inglés, ya sabe de qué es lo que vamos a hablar. Si no sabe inglés, vamos a hablar de Jack el Destripador. Jack the Ripper. Hechos reales, sí. Por si acaso, crimen real. Ya. Si a alguien le gusta esta weá de los crímenes reales, después hacemos más de Ponga sugerencias. sugerencias. Ted Bundy. Sí. A mí la que me gusta es Johnston. O la weá del payaso culiao, el No me gustan los payasos. John Wayne Gacy. No me gustan los payasos. Ese es una historia acuática. Pero Jack el Destripador. Vamos a hablar hoy día. Ya. ¿Quién es Jack el Destripador? Un weón que tuvo a Londres agarrado a los cocos durante la primavera de 1888. No se sabe quién es. No Sí. se sabe quién es, sí, no se sabe quién es. Eso, muchas gracias. Si alguien suscríbase. le vende la pomada de que no, si en este libro o en este documental tenemos la respuesta definitiva de quién es Jack el Destripador, es una mentira. De hecho, se va a encontrar con que es clickbait la weá porque vimos varios documentales que Es, decían eso. es probablemente un documental que dura más de 45 minutos y por el minuto 40 te dicen que no tienen idea a quién chucha es. Sí. Pero te la venden durante 39 minutos. 39 minutos te dicen, no, weón, y tenemos la prueba definitiva. Pero resulta que han pasado más de 100 años y Perdón, la prueba culiada vale callampa. estoy viendo una galleta cuestionable. El envase dice... Pero ¿por qué se va a comer esa weá? Porque quiero poner a prueba mi cuerpo. ¿Por qué chucha, esposa? ¿Por qué? Decía algo cerca de agosto 2021. Pero ¿por qué come esa weá? Solo está muy dura. No, está muy bien. Ya. Solo pierde la integridad de una galleta culiada integral, ¿cachai? Esta weá, mientras se mantenga sellada, no le sale ni hongo. No sé. Excepto unas galletitas súper ricas que venden allá por Angamo, en la calle Angamo, que son integrales, pero la cosa es que son mojaditas. Ya. Entonces la weá no sobrevive en una tarde de verano. ¿No? Le sale pelo al tiro. Pero son súper ricas cuando están buenas, eso. Bueno, Jack el Destripador. ¿Viste? Estaba buena. La weá. Está buena. Me miráis así. No. ¿En qué estábamos? ¿Quién es Jack el Destripador? No se sabe quién es Jack el Destripador. Eso. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Pero hay Sospechoso. hay unos sospechosos muy fantásticos que siempre aparecen en estas weas de tops y de conspiraciones, los conspiranoicos, tipo Salfate, que siempre son los reptilianos de la corona británica, pues son puros reptilianos. Tenéis que ver cómo parpadean. Ya. O y hay otros que sí son un poquito más
aterrizado y la historia... Que tienen posibilidades de ser... De hecho, la historia de Jack el Destripador ha avanzado tanto durante los años que hoy día igual es complicado separar mito de realidad. Lo ovni. Puede ser. ¿Va a salir algún día algún weón hablando de esa wea? Como Roanoke. Sí, Roanoke. Se Nadie lo- sabe qué chucha pasó en los Roanoke. abdujeron a todos. Claro. El asunto es que... Y fue el ovni el que escribió Croatoan. Otro día hablamos de eso. Ya, bueno. Están quedando todos colgados con la wea que estaba hablando. Jack, ¿y qué tiene que ver con esa wea? Ya. La conspiración, guacho. Eso tiene que ver la conspiración. Jack fue en... los sucesos que ocurrieron durante ese año ocurrieron entre los meses de agosto y noviembre de 1888. De hecho, se llamó la primavera del terror en Inglaterra. ¿Solo 4 meses? Solo 4 meses. Y fueron solamente 5 víctimas. Canónica. Ah. Sí, las víctimas canónicas que igual hay, incluso hay dudas de que todas las víctimas canónicas sean víctimas del mismo sujeto. No se caiga. Sí, El estudio. sí, Ya tenemos casi listo el estudio. sí. Este es el último podcast que grabamos acá. Yo creo que mañana vamos a empezar En a la grabar en pieza. otro lado. en nuestro dormitorio. Mm. El cuento es que, para que entiendan un poco el contexto hay que cachar cómo era Londres en la época y el sector donde ocurrieron los crímenes. Londres era una ciudad extremadamente súper poblada y donde había mucha miseria. La revolución industrial y la primera ola del capitalismo de esa época Dejó pura zorra. trajo pura miseria, si eso es verdad. Y la gente era muy pobre. La gente que Pero es una pobreza extrema. una pobreza muy extrema, y dentro de esa pobreza se da lo que se da en los vicios. Era una zona donde había mucho alcohol, también droga. Estamos hablando de la época de que habían fumaderos de opio en el sector de Londres, A ver, para los que cachan un llevado poquito. por los chinos. ¿Me escucho? Ay, sí, aló. Sí, Sí, ahí está grabando. yo te escucho. Sí, pero tú estás ahí al frente mío, pues, ¿qué onda? Nada que ver. Ah, Estamos a un palmo de distancia. Ya. pues tenemos A ver. separación social. Dormimos juntos. Qué wea. Espérate. Ya. Para los que cachan un poquito los barrios de Londres, toda la vida los barrios de Londres se han mantenido en su separación de clases sociales. Esto era el East End, ¿sí? O sea, la parte más fea, pobre, sucia y hedionda de Londres. Sí, la parte que da para el puerto. Lo más sucio Mm. y hediondo. Whitechapel. Whitechapel, Esos barrios específicamente. siguen siendo igual de brígidos. Sí, Ya sí, no sí. están tan sucios. Bueno, y ya no queda nada de esa época. La mayoría se... No, obvio, pero los barrios siguen siendo igual de marginales. No, sí, Whitechapel sigue siendo igual de marginal, sí. El East End, ¿cachai? O sea, lo decía el nombre, ¿cachai? Es como el último pelo en la cola, la wea. Es que está el East End, el West End. El West End es el lado bonito, el lado donde viven los ricos, que está hacia el oeste. Y Están los está la parques, City. Hay plantas, Está es verde. la City de Londres, que es el centro londinense, el Londres histórico, por decirlo de alguna manera. Está el Big Ben, está el palacio, el palacio del Parlamento. Tú sabes que Londres tiene su propio rey. Sí, Es una wea muy loca. sí. Solo Londres es un pequeño villorrio, no sé. Sí, donde hay un rey. Sí. Bueno, en Londres pasan muchas cosas muy raras. Pero es una época, y es una época de muchos cambios. La primera línea de metro es de esa época, en Londres. Estamos hablando de 1888. Brígido. ¿Cachai? ¿Cómo funcionaba el metro? Igual que funciona en todo, era un metro subterráneo, Un metro tren. un metro tren. El tren era vapor. De Tube. Mm. A vapor, weón. Qué Sí. horror subterráneo. Qué Sí, brígido. espantoso, weón. Brígido. Pero era Se una te llenaba línea, el vagón de vapor. era una línea recallampa, o sea, daba una vuelta así como un circuito Pero sí. que salía de la parte de la City
pasaba, creo que pasaba por debajo del Támesis, llegaba cerca de las zonas del Isen y volvía al centro, si no, daba una vueltecita retonta. Pero se mantiene esa línea. No, obvio se mantiene, pero con ahora, conexiones. ahora es una red de trenes. Es como lo que pasaba en Santiago. En Santiago, cuando la primera línea 1, que es la que va por el mismo recorrido de la Alameda, Ya. esa se inauguró en los 70. ¿Cachai la diferencia? Sí. 100 años de diferencia entre un metro y el otro. Casi. 100 años. Capitalismo. Y era esa línea nomás, pues. Era el metro que iba desde el sector poniente al oriente, y así. Y después se ¿Cuándo hizo vamos a tener el metro 3? línea 2 y... ¿Cuándo? Ah, Estábamos hablando de eso hace tiempo, pero bueno. El asunto es ese. Y el ICN estaba lleno de mierda. inmigrantes. Principalmente inmigrantes. Un tema culiado que es muy atingente hoy día cuando usted que un facho culiado que siempre reclama contra los inmigrantes. Allá en Inglaterra también eran iguales. Mucho ruso, mucho alemán, polaco, gente del este de Europa. Llegaba ahí. Chino, porque los chinos en Limehouse, el Limehouse que crea cerca de ahí también había muchos chinos. Y eran los fumaderos de opio. No tenían restaurantes. Pero vendíamos opio. Vendían opio. No, si debían haber uno que otro restaurante. No, era la época de la apertura cultural y no. Era como para comer comida china. Entonces, dentro de ese ambiente de mierda se dan estos 5 crímenes de mujeres que eran prostitutas, que si fueron durante la noche, que fueron terribles desde el punto de vista de que el huevón llegaba y le abría la guata, era una agresión de tipo sexual. No es un descuartizamiento. No es un descuartizamiento. Solo las destripaba, por eso venía el nombre. Destripamiento. Claro. Y se notaba que dentro del fetichismo que había seguía toda una simbología sexual, había algo sexual, una latencia ahí que tenía el weón con las mujeres, con este tipo de chicas, ¿ya? Son 5 mujeres que mueren en los ataques de este sujeto. Por acá tengo los nombres. Usa el torpeo nomás. Sí, torpeo tengo acá. Quedándome un poco con la idea de que los ataques son de carácter sexual, el tipo de heridas que inflige. La verdad yo no me explico cuál es el tipo de fetiche. Sí, apuñalaba los úteros reiteradas veces. A todas les sacaba las tripas y las dejaba sobre un hombro. No todas, solamente algunas. A las que alcanzó, pues, weón. A todas les sacaba un pedacito de alguna pechuga. No todas tampoco. No, a las que alcanzó. Sí. Es que a las que se ensañó más les desfiguraba la cara. No. Pero con rabia. No hubo, es que ese es el rollo. No hubo una. No es que todo el crimen sea igual. Todos los crímenes tiene son iguales. como un tema. Pongámosle. Sí. Por ejemplo, la primera, Mary Ann Nichols, que murió a las 3:40 de la mañana del 31 de agosto. ¿Ya? Tenía corte en la garganta, abdomen parcialmente rasgado y una profunda hendidura en varias incisiones hechas en el mismo cuchillo. Voy a poner un aviso antes de... O sea, a esta hora ya es tarde, si usted ya está escuchando el podcast. Vamos a poner un disclaimer escrito al principio de este episodio, en que vamos a hablar cosas más explícitas. ¡Le rajaron el paño! A todas le rajaron el paño, pues. Le hicieron una sonrisa en la guata. Ya. Después. No era bien una sonrisa, era más como una nariz más larga. Porque las abría, pues. Sí. Sí. Ah, la buena. Después el cadáver de Annie Chapman apareció el 8 de septiembre. Se supone que la mataron cerca de las 6 de la mañana. Tenía 2 incisiones en la garganta, igual que lo que ocurrió con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado y habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto a un hombre de cabello oscuro y con experiencia de un gentil venido a menos. Cosas de la época. Después viene la noche del terror, que fue la más brígida, porque es el doble homicidio, que es el asesinato de Elizabeth Strayed y Catherine Eddowes, ocurrido el 30 de septiembre.
Los dos ocurren la misma noche, con diferencia de menos de una hora, si creo que fueron minutos. Al parecer a la primera a la primera la ataca y lo interrumpen, por lo que el weón queda con la bala pasada. O la mina, porque no se sabe todavía si era hombre o mujer, quién la atacaba. Y pilla a esta otra chica que era... Primero ataca a Elizabeth Stride, pero después ataca a la Catherine Eddowes. Y con ella se ensaña y le hace todo lo que... Creo que es a ella la que le... A ella le desfigura el rostro. Le desfigura el rostro. Pero no la parte que se ve, porque ella cae con el rostro... Sí. Una parte del rostro al piso. Mira, aquí sale esa es la parte que le ataca. Acá sale lo que le hizo a Eddowes. Tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen que había extirpado un riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Joseph Laude, vecino que dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a la mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. Ahora, ahí tenemos un detalle. Las vieron conversando con morenos, con rubios. Potenciales clientes. Sí. Finalmente, la última muerte, porque parecía que este gallo había dejado, porque la última fue el 30 de septiembre, pasó todo octubre, tranquilo, hasta que es el último asesinato de Mary Jane Kelly, que ese no ocurrió en la calle, sino que ocurrió en la pieza que ella arrendaba, en su pieza el 9 de noviembre. Con ella, bueno, no voy a decir todo lo que le hizo porque son muchas cosas. Pero es decir que se ensañó, porque tuvo tiempo, porque era un lugar privado, no había nadie que lo iba a... Tuvo como 2 horas. Pudo haber estado mucho más, se calcula que murió a las 10:45 de la noche, ella, y fue encontrada al otro día por el compadre que cobraba el arriendo de la pieza. Que él llega y se asoma y ve que está la cagada, sangre por todos lados, y ella quedó totalmente desfigurada. Hay una foto en blanco y negro, que menos mal que en blanco y negro y bastante borrosa, que tomó la policía de Londres y que se ve, a pesar de todo, uno puede adivinar la carnicería que hizo con esa pobre chica. Era la única que era joven, ella tenía 25 años, las otras 4 eran mayores de 40, todas, o sea, algunos dicen que no eran prostitutas, pero que había un cuento ahí, no existía como la prostitución en el East End como una cuestión de que las mujeres se dedicaban exclusivamente a eso. Era como el rollo de que no tengo plata, necesito comer, necesito un lado donde dormir, porque muchas no tenían donde dormir, tenían que pagar estos asilos por noche, iban y se prostituían un rato, era como una cosa de... Necesito dinero, no era que se dedicaban 100% a eso. Tampoco eran mujeres que los prostíbulos no las recibían porque no eran atractivas. Excepto Eran mujeres comunes. Eran mujeres comunes, ya que... Y aparte de que el tipo de vida que llevaban, muchas eran alcohólicas, estaban a muy mal traer. Sí. Y excepto Mary Kelly. Mary Kelly ella se hablaba que era una chica pelirroja que llegó de Irlanda, era muy bonita, era joven. Es la única joven. Es la única joven. Esos fueron los 5 asesinatos. Hubieron otros más. Hubo uno anterior de una mujer que se llamaba Martha Tambram, que también quisieron contarlo entre medio como que había sido parte del asesinato, pero no, al final no llegó a ningún lado porque tenía muchas diferencias con el tipo de lesiones que hacía Jack. Que tampoco sabemos si él mismo se puso Jack, porque ese es otro cuento. Las cartas que llegaban a los periódicos de Londres. Pero eso principalmente es la historia. Si se dan cuenta, no es el asesino en serie que tiene mayor crímenes a su haber. De hecho, acá en Chile el mismo compadre de Alto Hospicio tiene más niñas muertas que él. Sí. Así, casos cercanos. Siendo que acá en Chile es raro un asesino en serie, como en otros lados. Ahora, si contamos con los que tienen en Estados Unidos, ya que el Destripador no se acerca ni por lejos. No. O sea, Ted Bundy se cuentan mujeres por ciento. El John Wayne Casey que hablábamos, igual es un gallo que mató un montón de cabros jóvenes y nunca se supo cuántos en realidad mató. Y así los asesinos en serie norteamericanos son más frígidos.
Pero existe este halo de misterio frente a Jack el Destripador porque nunca se le puso una cara al monstruo que caminaba por Londres, así que se transformó como en una leyenda urbana, casi como un ser sobrenatural. Estaba viendo la foto de la Mary Jane Kelly. No, son súper fuertes. También le desfiguró el rostro. A ella le desfiguró el rostro, le cortó partes del cuerpo, Le sacó un muslo, le sacó un muslo, pero no le cortó la pierna. no se encontró el corazón. No. Supuestamente pueda que lo haya cocinado. O se lo llevaba como... Existe la posibilidad de que haya ¿Cómo se lo cometido. lleva? Como token, como un trofeo, ¿cachai? Pues existe la posibilidad también que haya cometido canibalismo. Una de las cartas dice que cometía canibalismo. Sí. Ahora, ¿qué hizo la policía londinense? Nada, pues si no tenían experiencia con esta weá. ¿Qué iban a hacer, weón? ADN. Los policías londinenses llegaban, tomaban las declaraciones, no tenían cuidado con los lugares del suceso porque mientras llegaba la policía se paseaba por esa weá Pedro, Juan y Diego. Mucha gente entraban a los lugares, movían cosas, no se hacían cierres de los lugares, entonces no existía una investigación en base a un método científico como lo existe hoy día en caso de un asesino en serie. No tenían absolutamente ningún tipo de método de investigación, weón. No se hacían los perfiles de los asesinos. El Jack, el primer perfil psicológico en la historia más criminal, o menos ¿cachai? se hizo, ¿cachai? Más o menos. Más o menos, porque tampoco no es que supieran exactamente, sí. Iban como inventando iban improvisando claro. A medida que avanzaba. Y lo otro es que los ingleses brilló todo su chauvinismo en este caso. Pero en primer lugar, la policía londinense no buscaba un inglés, porque supuestamente los ingleses no harían ese tipo de barbaridades. crímenes, porque son ingleses, son gente del primer mundo. Y esto claramente era el ataque de una bestia. De una bestia que tiene que haber sido algún inmigrante, ¿ya? Sí, pudo haber sido algún inmigrante, pero también pudo haber sido cualquiera de estos londinenses que vivían en el East End y que estaban pasados no necesariamente de copete. el East End, ¿cachai? Pero algún huevón que bajaba, ¿cachai? De hecho, en esa época en Londres había uno de estos famosos circos del oeste, muy estilo de Buffalo Bill. Ya, sí. Porque por si no saben, después de que terminó la conquista del oeste, que eso termina más o menos en la década de 1870, los que quedaron de esa época tomaban indios y iban a recorrer el mundo con estos circos del oeste, y uno de ellos era Buffalo Bill, el famoso, creo que se llamaba Frederick Covey, el nombre real de Buffalo Bill. William Frederick Covey, por eso era Buffalo Bill. Y recorrían el mundo con estos indios y mostraban una fantasía de lo que era el oeste, disparaban, hacían weas de que uno podía ver después en la película del oeste, de western que uno ve. El rollo era que justo en esa época uno de estos circos estaba visitando Londres y se pensaba de que había sido uno de estos indios que venían con el circo, porque obviamente eran salvajes y seguían sus instintos naturales. Jajaja. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se perdió mucho tiempo en este tipo de weas de que no es un inglés, que no puede ser un inglés, y la verdad es que para la policía era un cacho. Si estaban matando unas minas que no le importaban a nadie, weón. Eran prostitutas. El cuento era que la prensa toma esta weá y la hace importante. Si no hubieran sido muertes comunes y corrientes. De hecho, hay una colección de asesinatos que ocurren en Whitechapel que se llama el archivo de Whitechapel, que ocurren un año antes de Jack el Destripador hasta 2 años después. ¿Los torsos? Aparecieron torsos, mataron cabros chicos, había un montón de weas que pasaron. Zorra más o menos. En Whitechapel mataban mucha gente y de forma muy cruenta. Era muy brígido vivir en ese sector.
Pero se fijaron en estas 5 personas que murieron, estas 5 mujeres. Y como estaba el Porque- río, era fácil deshacerse de los cuerpos. Obvio, pues, si tiráis la weá al río. Y muchas veces ni siquiera se preocupaban, los dejaban ahí botados. Sí. Daba lo mismo. Había muchas pandillas callejeras en esa época. Y eran Brígido. eran brígidos. Y este tipo de asesinatos lo dejaban ahí para que supieran las pandillas rivales. Nosotros fuimos. Esto te va a pasar. ¿Ya? Fuimos nosotros. Son Atrévete. escarmientos que hacían las pandillas de esa época. Y es increíble cuánta gente había muerto en esa zona. Pero la prensa se fija en estas 5 mujeres porque venden. Más que nada el cuento de Jack el Destripador lo crea la prensa. Obvio. Y la prensa empieza a publicar las cartas. Y la mayoría de las cartas son falsas, escritas por periodistas para vender diarios. Eso es lo que llama mucho la atención. Cartas falsas que mandaba gente común y corriente a los diarios con fantasías de muerte, de destripar mujeres Sí, y yo cosas fui. así. Jaja. Sí, esa weá de mandar cartas por el puro placer de... Eso, esposo, pasa hasta el día de hoy. Sí, Hay yo sé. mucha gente que tiene deseos ocultos y instintos muy oscuros, sí, que afloran cuando ven a otros hacerlo. Y es como, hoy sí, a mí me gustaría hacer lo mismo. Pero no tienen lo que se necesita. Afortunadamente, ¿cachai? Si no, sería mucha más gente asesina serial, ¿cachai? Sí. Entonces, es como, por un lado, la gente que es como, sí, a mí me gustaría haberlo hecho, entonces voy a plasmar mis deseos, ¿cachai? Sí. Y otra gente que es vaca nomás. Claro, que quieren hacer negocio con eso, por ejemplo, los periodistas que escriben No, tipo de cosas. gente que es como, sí, yo fui, jaja, soy más inteligente que la policía. Sí. De estas cartas, hay solamente 3 cartas que han sobrevivido hasta la época de hoy día y que pueden haber pertenecido al verdadero asesino. Ahora, no, si llega a ser una de ellas real, al tiro elimina las otras porque se sabe que no la escribió la misma persona. Hay una carta que se llama Dear Boss, que tiene los nombres por los encabezados. El Dear Boss es la carta que al final firma el que la manda como Jack el Destripador. Sí. Al principio no se conocía al asesino como Jack el Destripador. Ay, ¿qué estoy moviendo? ¿Suena? Sí. Con la patita mueve las cosas. Al principio no se conocía al asesino como Jack el Destripador, se lo conocía como Leather Apron, Sí. el mandil de cuero, porque se pensaba que era una especie de matarife, carnicero, incluso se habló de alguno de estos carniceros kosher judíos. Sí, pues. Mucho es se que había habló un de weón que le decían el Leather Apron. El Leather Apron, En el barrio. Sí. Y era un carnicero judío. claro, Que era violento, ¿cachai? Entonces, fue como, sí, weón, fue él y es judío. sí. Claramente fue él porque es judío. Y luego que aparece esta carta en el diario, empiezan los diarios a hablar de Jack el Destripador. Ahora, esta es una de las cartas que tienen menos posibilidades de ser real, ¿ya? Dice que la escribió está escrita con Sangre. tinta roja, porque dice que la escribió con tinta roja porque no pudo escribir con la sangre que había guardado de su víctima. Pero se me secó. Se me secó, ¿ya? Pero incluso gracias a esa carta algunos especularon que puede haber sido algún norteamericano, por como dice al principio, Dear Boss, querido jefe. Sí. Porque el Dear Boss es un americanismo, no se usa mucho en Inglaterra. No. Después aparece la carta que es la que posiblemente sea la The Real carta de Jack el Destripador, que es la From Hell, desde el infierno. ¿Por qué se piensa que es la verdadera carta? Porque esa carta llegó porque se formaron grupos de vigilancia dentro de Whitechapel y llegó a uno de los jefes de estos grupos de vigilancia. Llegó esa carta, no un diario, en primer lugar, y llegó con un trozo de hígado. Y ahí dice que el otro se lo comió. No se pudieron hacer análisis con el trozo de hígado porque no existía la posibilidad de hacer ese tipo de análisis en esa época. Así que no se sabe si es un hígado de un animal o un hígado humano. Pero ya eso ya indica otras cosas. El sujeto que escribe tiene mucha falta de ortografía en lo que escribe. Su letra es muy irregular. Y ningún momento se llama a sí mismo Jack el Destripador. Pero firma. Firma como Atrápame si puedes.
esa es la firma. Y él no usa la carta. No se pone a sí mismo Jack el Destripador. Posiblemente el asesino nunca se había sentido identificado con el nombre Jack el Destripador. Así que lo dio la prensa. Y hay una tercera carta que la Silly, creo que es Jack el Travieso empieza. Jackie. Silly Jackie, no me acuerdo, algo así. Pero se pone Jackie. Y esa se piensa que no, tampoco es real, pero que esa ya es escrita por un periodista. Pero la carta desde el infierno siempre se ha estudiado, los grafólogos la estudian para ver el tipo de letra. Ahora, ahí hay un cuento con la grafología. El tipo de letra de la carta da a entender que es una persona inestable. Sí. Por cómo escribe, porque escribe muy hacia arriba y cargado, ¿cachai? Pero una letra complicada. ¿Qué voy a hacer yo? Nunca estudié grafología. Dentro de la policía y en esa carta no es lo que decía que iba a cortar de cierta forma a la próxima víctima, y la próxima víctima que aparece está así. Sí, la carta del infierno. Por eso que da la posibilidad de que esa carta sea la... En todo caso, el pedacito de hígado que llegó un pedacito o el hígado. Llegó un pedazo de hígado, porque dice que la otra parte se la comió. Por eso que hablamos de que posiblemente hubo canibalismo también dentro de los casos de Jack. Y al final ponen a un detective a cargo, que es el inspector Frederick Aberline. Le pasan el cacho. Aberline investiga, tiene un montón de... Sigue las pistas de 4 o 5 sujetos que son los que posiblemente hayan sido Jack el Destripador. Muchos caen presos por otros crímenes, no principalmente por los de Whitechapel. O sea, los acusan de ser Jack. Sí. Y caen porque habían cometido otros crímenes. Y algunos crímenes se sobreponen contra los de... O algunos estaban presos en el momento del último crimen. Así que nunca queda claro. Ahora tampoco se puede decir. Quizás los 4 primeros fueron hechos por la misma persona. Especialmente los 2 que ocurren en la misma noche. Sí. Aunque igual se pega una maratón más o menos. Se pega una corrida más o menos. Es como, weón, ¿cómo chucha lo hizo? Para los que vienen a Antofa, es como echarte a alguien en el barrio Estación. No, a ver, algo más claro. En el mall. En el mall. Matar a alguien que te hayan pillado y arrancar como body. Y después aparecer por la avenida Brasil en una carrera más o menos larga, 40 minutos después, con otro ahí en muerto. En la clínica. ¿No? O en el edificio Corfo. El edificio de Corfo, más o menos. O sea, no son distancias... Pero como en 15 minutos. No son distancias tan grandes, ¿cachai? Pero sí, para todo lo que hizo, porque a la otra la hizo cagar. Sí, y la weá es que es en un tramo muy... A ver, si usted ha visto alguna vez un plano de Londres, si alguna vez ha visto Sherlock, las calles de Londres están diseñadas como en la soberana callampa. Sí, ya son pasadizos, callejoncitos de mierda, weón, esquinas que son muy pronunciadas, cuadras muy irregulares. Acá en Antofa tenemos la, supongo, privilegio de tener cuadras súper bien delimitadas. Sí. Entonces, del mall a la avenida Brasil, tú lo podías hacer en una corrida de menos de 15 minutos. La podías hacer. Pero acá es que el weón se dio pasó por unos pasadizos más o menos que hizo muchas curvas. Aparte que fue en menos de 15 minutos. Entonces, hay que pensar que en la noche de Londres, en esa zona, había mucha gente en la calle. Y no se ve ni mierda, pues, weón. Pero nadie le llamó la atención de ver a un sujeto que debería ir con sangre. Cruzar Londres. Especialmente en una época donde ya era el tercer y cuarto asesinato, donde ya la gente estaba medio... Sí. medio perseguida. Pero en el caso de que lo hayan visto, igual es Whitechapel. Sí. Igual era Whitechapel. A ver, donde igual era brígido, ¿cachai? De hecho, sí lo vieron. Hubo gente que lo vio. El problema es que las descripciones
No concuerdan. No concuerdan. No coinciden. Lo que siempre dicen, por ejemplo, lo que hablábamos recién, lo que yo leí, que había uno donde se hablaba que la mujer había estado hablando con un hombre moreno, otro había hablado con un hombre rubio. Ahora, los colores de cabello pueden ser, según la luz, estábamos en una época donde la mayoría de las calles estaban iluminadas con gas, una luz culiá que de cuea. iluminaba re poco, entonces igual los colores del pelo podríamos pasarlo por alto, ¿ya? Pero sí era un hombre alto. Un hombre alto, Medio fornido. medio fornido. Se habla mucho del bigote. Tenía un bigote. No vestía como un sujeto de alta sociedad, que es el mito que siempre se tiene de este. Pero tampoco como alguien terriblemente pobre. No era alguien terriblemente pobre, pero es el mito que se tiene, porque el mito que se tiene y la imagen que tenemos de Jack el Destripador que nos vende Es un caballero. es un hombre con sombrero de copa, Gabardina. La gabardina la tenía. una gabardina, pero más que gabardina era uno de estos. Un abrigo. Un abrigo, pero un abrigo como de gente de trabajador. Sí. No un abrigo Que de. son abrigos como de lana. Claro, no como un abrigo de caballero, Fieltro. que eran como con casi una capa y weas Sí. así. No es ese tipo de hombre, no es un weón con levita. Como aparece en la mayoría de las películas, que poco menos que el weón se salió de un matrimonio para ir a matar ya gente. no había levita en esa época, po. Pero sí, pero era como un traje súper formal, ¿cachai? El que usaba. Sí. O sea, siempre lo visten como caballero. Claro, como Este que loco estaba el weón salió de un vestido- matrimonio a matar gente. Ah. Me puse mi mejor mi tenía de domingo. Un día de domingo fui a la iglesia y maté gente. Lo otro que se piensa que por el tipo de. O sea, lo que hoy día, los conocimientos que hoy día se tienen sobre los asesinos en serie, que no era un weón por ejemplo, un weón del barrio rico, que de aburrido fue a matar gente. Sino que era un weón de ahí mismo, porque los asesinos en serie por lo general matan dentro del lugar que conocen. A menos que sea otro tipo de asesinos en serie, que son los que viajan matando gente. Es que no tendría ningún sentido que fuera un weón de alta alcurnia que tuviera conocimiento en la palma de la mano del East End, ¿cachai? Que es un laberinto. Aunque el Isen también era visitado por muchos caballeros que le gustaba ir a Sí, huevear pero el y caballero y a maraquear, El caballero a fumar opio. iba en carruaje sin logo, ¿cachai? Al weón lo llevaban y lo recogían, Sí. ¿cachai? Y pedía un Uber. Sí, El weón eso. nunca iba a meterse ahí solo, ni cagando, porque se lo iban a echar. Sí, sí. Entonces, todo esto ocurre en estos 4 meses. 4 meses. Londres se vuelve loco, pero de así como aparecen las muertes dejan de ser interesantes y aunque siguen ocurriendo, ya la prensa no las toma y quedamos con estos 5 casos, que el último fue terrible Y fue. y pasa la leyenda. Y fue. Pero pasa la leyenda. Llevamos más de 100 años, ya vamos por los 100. Casi eso. No, estamos. Fue en el 88. Claro, en 1988 se cumplieron 100 años. Y en el 2028 se van a cumplir 140 años Ujú. de los crímenes de Jack el Destripador. Es imposible que se llegue a una solución de. Es imposible que hoy día, con la tecnología que hay, lamentablemente se puede encontrar al culpable porque se han contaminado las pruebas, ¿cachai? Y cómo crees Si es que existe algo. en ese tiempo iban a pensar en que podían analizar la sangre. No se consideraba ese tipo de tecnología a futuro. Entonces lo que se hace hoy día, que tú conservas las evidencias de forma lo más pulcra posible para que no se contaminen, ¿sí? El concepto de contaminación de evidencia no existía, ¿cachai? Entonces ya no hay ni una weá que estudiar, ¿cachai? Más allá de el modo operandi, la suerte de perfil psicológico, ¿cachai? Y ver cuál de las teorías y los sospechosos que, entre comillas, recabaron encaja mejor, ¿cachai? Pero más allá no tenéis como chucha saber, me pinché el ojo, weón. No tenéis cómo saber. ¿De qué más tenemos para hablar? Tú que estás con nuestra pauta. Ya íbamos en el modo operandi, más o menos. Ya. Y ahora tocarían las teorías locas. Uy, las teorías da para todo. Creo que Fueron los ovni. Chao. Una de las weas que más se ha escrito son sobre Jack el Destripador. Ya
a principios del siglo XX, que habían pasado por súper pocos años, ya habían libros sobre Jack el Destripador, habían teorías sobre Jack el Destripador. Había gente que se pensaba que había sido Jack el Destripador. De hecho, una de las teorías más comunes es que era alguien importante. Siempre quedó como esa weá de que había sido alguien importante y la gente de la policía lo encubrió, ¿ya? Quedó como eso en el aire. Y ¿qué se dijo? Había un pintor en esa época que se llamaba Walter Sickert, un pintor famoso de su época en Inglaterra, que estaba como muy metido con los crímenes de Jack el Destripador. De hecho, se dice que pintaba a las mujeres y las calles de Whitechapel, y que se ponía un pañuelo rojo para pintar porque había pertenecido a Mary Kelly. Ya. Pero lo que sí hacía Walter Sickert para ganarse su cena gratis, cada vez que lo invitaban era contar un cuento de una familia que tiene un arrendatario en el desván. El arrendatario un día desaparece porque lo viene a buscar la policía, porque tenían de sospechoso de que era Jack el Destripador. La familia se da cuenta de eso, sube, revisa las cosas y encuentran evidencia cierta de que el huevón había matado gente, había encontrado partes de la mujer y todo el cuento, y ellos estaban con este sujeto que era Jack el Destripador. Esto aparece en un libro, después el libro se hace película. La primera que hace la película es una película muda de Hitchcock sobre el sujeto sobre este cuento, que es más que nada una leyenda urbana, una wea así que contaba Sickert para ganar. Y cada vez le ponía más detalle, ¿no? Si le encontraron una guas con sangre. Y eran dos viejitos. Al principio era gente joven, después eran dos viejitos que vivían con el hueón y nunca se habían dado cuenta. Nunca se dijo el nombre del hueón, nunca se dijo nada, ¿no? Cada vez metiéndole más chalaco. Después más chalaco. Un periodista que era australiano, escribe un libro donde cuenta la historia del doctor Stewart. El doctor Stewart supuestamente era un doctor al que el hijo se le había muerto de sífilis, y la sífilis se le había pegado Mary Kelly. Y empieza a matar a todas estas mujeres para llegar a esta Mary Kelly, porque quería matar a todas estas mujeres que estaban repartiendo la sífilis por el mundo, ¿ya? Este doctor Stewart después se va de Inglaterra y se va a vivir a Argentina, donde pone un barcito y vive feliz en Argentina con su barcito. Una weá que no tiene ningún ni pie de cabeza, porque más encima él dice, de esta historia lo único cierto es la historia del doctor, porque el nombre lo cambió para proteger al caballero. Weá, y nunca se pudo demostrar que el doctor Stewart... Ahora, tenía el cuento de las voces anónimas que vimos el otro día en un programa de Uruguay. Saludos a Voces Anónimas, es un programa de casos paranormales o historias de tradición oral uruguaya. Ahí también hablaban del culto a Jack, que había un culto que empezó en Argentina, que había un soldado, y ese culto, el príncipe de Inglaterra se metió a ese culto y lo salvaron, y no sé, una hueá más rara que la mierda, que Jack el Destripador tendría su origen en Argentina. Otro cuento que se habló es que habría sido una mujer rusa que habría sido la asesina, porque Mary Kelly había metido a su hermana en la prostitución. Su hermana había muerto de sífilis, y ella en venganza va y mata a esta mujer y a Mary Kelly. Como que siempre queda como el rollo de que Mary Kelly era la que alguna cagada se había mandado y por eso la mataron. Las otras las matan porque sí, pero a ella sí, por el tipo de ensañamiento que hubo. Empiezan a salir a lo largo de los años un montón de otras teorías, hasta que en una revista de criminología en los años 70 se habla de el señor S. Ya. El señor S era un miembro de la corona, un miembro senior que le llaman de la corona, estos buenos que son más cercanos a la reina. Ya. Y que él un primo. él había contraído sífilis, y debido a la sífilis él había matado a las primeras 4 mujeres, pues se había vuelto loco por la sífilis. Después lo encierran, pero logra escaparse y mata a Mary Kelly. Después lo encierran de nuevo, hacen como que le crean una coartada y echan tierra encima de la weá. Esa teoría
avanza un poco más. Dicen que, porque el señor S no lo nombra, pero todos sabían que el señor S se referían a el príncipe Albert Víctor, duque de Clarence, y que era el heredero al trono de Inglaterra, nieto de la reina Victoria, hijo del Eduardo VII. ¿De Bertie? Del Eduardo VII, claro, y hermano de Jorge V, el que fue durante la Primera Guerra Mundial. O sea, el Albert Víctor era el heredero al trono de Inglaterra, pero muere de sífilis. Y eso permite que el Jorge V se haga cargo de la corona. Que es lo mismo que hace un poquito con Jorge VI cuando renuncia al Eduardo VIII. A él no le tocaba, pero le tocó, ¿cachai? Al Jorge V también le pasó lo mismo, a él no le tocaba y le tocó. Fue tan así que tuvo que casar con la novia de su hermano. Rígido. No, había mucho amor en esa... No. ¿Ya? El amor viene después. El Albert Víctor... Entonces, sale un libro de un periodista que se llama Stephen Knight. Se llamaba Stephen Knight porque él falleció. Y este periodista tiene las patitas de escribir Jack el Destripador, la solución final. Después de mí no queda ni una weá. Yo lo descubrí. El concha su madre. Stephen Knight se comunica con un weón que se llama Joseph Seeker. Si se acuerdan del pintor, le suena el apellido. Después vamos a explicar por qué. Según este señor Seeker, él era hijo de Walter Seeker. Y aparte era heredero al trono de Inglaterra. ¿Por qué? Así nomás. Así nomás, ahí te la dejo. Así nomás, porque ¿qué decía él? El príncipe Albert Víctor era amigo de Walter Seeker, era muy amigo, pasaba tiempo con él, y en una de esas temporadas que estuvo con él, supuestamente conoció a una chica que trabajaba en una tienda de dulce, se llamaba Anne Crock. Esta chica era católica y él la engrupió y se casó con ella y tuvieron una hija, se llamaba Alice, ¿ya? La reina se entera de que su nieto se casó con una plebeya católica y tuvieron una hija, lo cual le pone las canas verdes, hace que su servicio secreto se encargue de hacer desaparecer a esta chica, que termina en un hospicio de locos, y a la chica Alice la pone en uno de estos hogares para huérfanos, o sea, un cename victoriano. Una de las alas del mismo asilo donde pusieron a la mamá. Posiblemente, un cename victoriano, sí, con todo lo malo que es el cename acá en Chile, lo mismo pero en época victoriana. Lean Oliver Twist. Pero Oliver Twist es una versión romantizada de la weá, po. Ni tanto. Sí, romantizada. El Charles Dickens era bien... Sí, pero igual es romantizado. Bien puntuó con esa weá de la miseria en la época victoriana. Era bien crítico también de eso. El rollo es que las amigas de esta chica Anne Crock, que eran estas 5 chicas prostitutas que viven en Whitechapel, deciden hablar con Seeker porque se dan cuenta de lo que sucede. Le dicen, ya, entonces dennos plata o nosotros vamos a hablar en la prensa de que el príncipe heredero se casó con una plebeya. Seeker va y habla con la mamá del príncipe. La mamá del príncipe habla con la reina Victoria. La reina Victoria le encarga a uno de sus hombres de confianza, el doctor William Gould, que se encargue de eso. Entonces el doctor William Gould y los masones, que son los principales, el grupo en que están metidos los principales políticos y nobles de Inglaterra, se encargan de hacer desaparecer a estas chicas, y todo este ritual de muertes que hay es debido a que el doctor Gould es masón y él está haciendo un ritual masón matando a las mujeres. Después, cuando se dan cuenta que Gould se pasa de la raya matando a la última, lo hacen pasar por muerto. Gould, pero lo meten a un manicomio de nuevo, con el sobrenombre, claro, al lado de la Anne Crock, donde pasa con el nombre de Thomas Mason por Tomás el Masón, y ahí muere 9 años después de su muerte real.
Y O sea, de su muerte ficticia. sí, pero la niña es rescatada por el señor Seeker, la niña Alice, que es entregada a su abuelo. Sus abuelos la crían y cuando ya está grande, tiene como 18 años, A sus abuelos maternos. a sus abuelos maternos. Y cuando tiene 18 años, la niña Alice como que tiene un pequeño amorío con este señor Seeker. Porque Seeker, aparte de todo, salva niñas para después comérselas. Y de ese amorío nace el Joe Seeker, que es hijo de Walter Seeker y nieto de el príncipe Albert Victor, por lo tanto heredero al trono de Inglaterra. ¡Qué buena película! El Quiero que la dirija James Cameron. Stephen Knight agarra papas, saca su libro. Muchos aclaman el libro como que es... Porque tiene de todo, pues, tiene un complot de la corona, está la avería de la reina Victoria, Los masones. los masones, entonces tiene la pura cagada el weón, así que puta, esta weá tiene que ser. ¡Qué buen libro! Ahora, Está caliente el tecito. sí está un poquito caliente, debido a los 100 años de los crímenes, el escritor, que vamos a hablar en algún momento, Alan Moore, En algún momento vamos a sacar el capítulo de Alan Moore, no se lo pierdan. el escritor de... El Tata Enojón. El escritor de Watchmen, no sé si han visto la película Watchmen. Él escribe una novela gráfica acerca de Jack el Destripador basado en el libro de Knight. Su novela gráfica se llama From Hell, desde el infierno, por la carta desde el infierno. Y toma la teoría y la junta con alguna otra teoría y arma una mezcolanza más o menos cuática. Aunque Alan Moore siempre dice, esto que escribo es solamente porque la historia de Knight era como la más entretenida para llevar a un... ¿Por qué chucha no? Claro, porque era la más entretenida. No es la verdad. Alan Moore está claro de que el Dr. Gould no mató a las mujeres, porque el Dr. Gould había tenido un derrame cerebral un año antes de los crímenes y no podía ocupar su... Mano. Sus manos le temblaban. Puta la Y él weá. era cirujano. Qué mal. ¿Cachai? Estoy viejito. Entonces... ¡Estoy enfermito! Entonces no podía haber sido el Dr. Gould, tampoco había podido ser el principal Víctor porque no tenía idea de hacer incisión y cosas así. Tampoco porque en algún momento se dijo que el asesino Jack el Destripador tenía conocimiento de medicina, lo cual se ha demostrado con el tiempo de que no era necesariamente cierto. O sea, estripar un útero igual es brígido. Sí, pero pudo haber sido un matarife o otro tipo de... Carnicero, o sea... Otro tipo, no necesariamente alguien con estudios de medicina. Ese es como... Y quedó con esa weá. Y que hoy día la mayoría de la gente realmente cree que fue la corona inglesa la que mandó a matar a esas mujeres, que eran amigas, y eso es falso. No se conocían. O sea, puede que se hayan conocido porque vivían en el mismo Alcohólicas. barrio. Puede que en algún momento se hayan encontrado, pero no eran amigas, no eran cercanas. No había nexo entre ellas. ¿Ya? Como para decir, sí, las mataron por eso. Sí, fue por esto. La verdad es que no sabemos hasta el día de hoy quién fue Jack el Destripador. Si bien existen como retratos hablados, No coinciden, po. no coinciden con los... Hay varios... hay varios, ¿cuánto se llama? Y a propósito de Desde el Infierno, tiene una película con el Johnny Depp. ¿Sí? De la novela gráfica de Alan Moore, que es una, como siempre, muy mala adaptación. No es ni la 10ª parte de lo que aparece en el libro. Le faltan un montón de personajes que sí aparecen en el libro. Al final es una mierda película, weón. Si la ven, weón, la chucha, no es buena. No la vean. Por eso que Alan Moore reclama tanto con las adaptaciones que hacen sobre sus libros. Pero ya vamos a hablar de eso en el capítulo de Alan Moore. Sí. Entonces, por eso, si quieren ver una película sobre masones matando gente, ahí hay una. Habían unos cuantos sospechosos, un doctor medio loco, un par de carniceros. Había un caso que era raro, el señor John Montage Druid,
que era un profesor de Oxford, abogado, que falleció ahogado en el río. Y se le echó la culpa de que él podría haber sido Jack el Destripador. Incluso la familia dijo que él podría haber sido Jack el Destripador. Ese es el que se le encontraron en unos diarios. Creo que sí. O sea, que dueños de la casa después, ¿cachai? Haciendo una limpieza. Arreglo, se echaron una pared o un piso, algo así. Y encontraron un diario así como súper nice. En donde decía, sí, yo soy Jack el Destripador, jajaja. Así cometí los esos diarios eran más falsos que los diarios de Hitler. Es que era lo que se entiende de esos diarios, que este señor tenía estos deseos oscuros de que él quería matar gente y mujeres cochinas. Sí, porque las prostitutas son mujeres cochinas, sucias, pécoras. Y tenía unas fantasías más o menos en el diario, ¿cachai? O sea, la forma en que describe lo es solo como había salido en la prensa. Y fantasía. Sí, que tengo entendido que igual los diarios como la gente los encontró y los vendió. Y fue como... Pero creo que no, son falsos. La mayoría. Sí, y como los diarios de Hitler. Hitler no escribió diarios. Pero en los años 50 o 60 un falsificador alemán falsificó un montón de diarios de Hitler y lo vendió en una revista que se llama la revista Stern de Alemania. Y se publicaron los diarios secretos de Hitler y hasta que llegó un entendido. Había un historiador que era medio filonazi que cayó en el engaño y tenía los diarios guardados como una reliquia hasta que otro vino, se los revisó y se dio cuenta que habían sido escritos con lápiz pasta. Hasta ahí no me llegó la web. Puta la wea. Es uno de los casos de falsificación más entretenidos que hay el de los diarios de Hitler. Con lápiz Bic. Con lápiz Bic, sí. Puta el culiao. Entonces eso, de los que realmente podrían haber sido Jack el Destripador, nunca los metieron presos, nunca se supo qué es lo que había pasado. Pudo haber sido una mujer, aunque no se vio ninguna mujer cerca de las víctimas antes de. También pudo haber sido una mujer. De hecho, Arthur Conan Doyle hablaba de... tenía la teoría de Jane, la destripadora, que era más fácil de una mujer que se hiciera pasar por comadrona. Sí. Si no saben qué es lo que es una comadrona, es una partera. Sí. Y que ella, como por lo general estas mujeres, por el tipo de pega que tenían, andaban con delantales llenos de sangre, ella podía moverse por Whitechapel con esos delantales sin que llamara la atención de nadie. Y por una weá de machismo, nadie hubiera asociado que una mujer había sido la que realizó esos crímenes. Porque en general cuando hablamos de asesinos en serie, no piensan en mujeres. Siempre se apunta a hombres y no a mujeres. Bueno, sí creo que hay más hombres que mujeres asesinos en serie encontrados. No lo sé. ¿O será porque las mujeres no las encuentran? O sea, el tipo de asesinas en serie siempre son muy piola. Las pillan ya cuando está todo hasta el repico, ¿cachai? Generalmente en la época victoriana, sobre todo, también muchas asesinas en serie. Mujeres que eran parteras, nanas, trabajadoras de hogares pitucos, ¿cachai? Que iban envenenando gente. ¿Así? Muchos niños. Niños envenenados. Sí. Hubo algunos casos de eso. Gente, en general. Creo que los más famosos son parteras. Pero no te puedo decir cuáles son más... ¿Cuál de los dos? Si hombres o mujeres, ¿cachai? Yo creo que no importa el género, es saber cómo piensan. Sí. ¿Cachai? Ahora, la importancia de Jack también es porque Jack abre esa carpeta de asesinos seriales. Aunque no es el primer asesino en serie que se tiene registrado en la historia. Pero el más famoso. Sí, el más famoso. Porque tenemos dos casos medievales, el caso de Elizabeth Bathory. Que el caso de Elizabeth Bathory siempre ha sido como... No lo toman en consideración como asesina serial. Pero mató un montón de mujeres. Sí. Si es verdad lo que se dice de ella.
Ujú. Porque ese es el otro cuento. ¿Es verdad lo que se dice de Elizabeth Bathory? ¿O se quiso sacar de encima a Elizabeth Bathory porque era una noble y había otro hueón que quería hacerse cargo de sus tierras? Claro. Por si acaso no conocen a Elizabeth Bathory, en corto, es la famosa condesa sangrienta que mataba a niñas en Transilvania, niñas vírgenes en general, para ir a bañarse en su sangre y mantenerse joven. Que supuestamente mató como a 300 niñas. Y está el caso de Gilles de Roy en Francia. No lo cacho. Gilles de Roy es uno de los capitanes de Francia, capitanes como el general de la fuerza francesa. En el siglo XIV fue amigo de Juana de Arco. Y después de que la guerra de los 100 años, él se retira a su castillo y empieza a dedicarse a arte oscura y cosas así. Tiene un nigromante dentro de su corte que lo Qué weá, que hermano. lo hace matar jóvenes, chiquillos, porque él tenía una función tenía una homosexualidad no asumida Estaba terriblemente y adentro. estaba súper piteado. Ya. Entonces empezaba, violaba y ¿Cómo era? Gilles de Roy. La Roa. Sí. Leroy, sí. Sí. Gilles de Roy. Barbón. En él se inspira el personaje Barba Azul, Ah, ya. ¿ya? De los cuentos de... Pero ahí Barba Azul mata mujeres. Barba Azul mataba a mujeres, pero el verdadero Gilles de Roy, el Barba Azul, mataba a chicos, jóvenes Bonito. bonitos y pobres, porque él tenía ese rollo. Los violaba y los mataba. Lo descubrieron y por ser noble no lo quemaron en la hoguera, sino que lo ahorcaron. Nos queda la influencia en la cultura pop. Es casi imposible contar la cantidad de películas que hay sobre... Lea Desde el infierno de Ya desde el infierno Alan de Moore. Alan Moore. Es muy buena. Fin. No vea la película con el Johnny Depp. Está Gracias. en No la vea, es mala. Ah. en Star. En Star Plus. En Star Plus está Desde el infierno. Si quiere, véala. Igual tiene como una ambientación interesante, pero lea el libro porque se come muchos detalles. El libro tiene muchos personajes. Lo que hace Alan Moore en ese libro, más que con hablar de los crímenes de Jack el Stripador, hace como una panorámica de lo que es el final de la época victoriana, el final del siglo XIX. Que es como el hoyo. Y lo horrible que fue eso. Los ingleses tienen como el mito de la edad dorada victoriana. Tienen como ese mito porque es el imperio británico y la era victoriana. Y la concha de mi madre. Y el progreso que trajo la revolución industrial. El té, el azúcar, Claro, el algodón. y ¿Qué la más? seda que traían de La Oriente. seda. Y también el opio. El opio. Y tienen como ese mito, entonces es lo que busca a través de... Y nosotros con nuestra sangre inglesa. Claro, Reina, usted alemana. sí. Cállate. Lo que hace Alan Moore es darte una radiografía de lo horrible que era la victoriana y de lo injusta que fue, porque muchos ganaron, o sea, los que ganaron fueron unos pocos que eran los más poderosos y el resto se llenó de miseria, más miseria. Suena muy parecido, pero créame, ahora estamos mejor. Parece chiste, pero es anécdota. Ese calor por la chucha. Hubo influencia, bueno, hubieron muchas películas, una de las primeras películas como la hizo Alfred Hitchcock, una de sus primeras películas que hizo él es sobre el cuento de Jack el Destripador. Se hicieron muchos, se han escrito un montón de tanto novelas como ensayos pseudo periodísticos. Algunos son más serios que otros. Los documentales, que pueden encontrar un montón de documentales acerca Toda de la Jack el Destripador. BBC está basada en documentales de... Pueden ver muchos videos de YouTube hoy en día que están que Mucho están documental de la dedicados. BBC que está en YouTube con subtítulos. Sí. Algunos. Lo que sí, tengan cuidado con los youtubers que hablan sobre el... Tengan cuidado el con tema. los youtubers que hablan de True Crime, que hablen de Jack el Destripador, porque les van a poner imágenes que no son, les van a dar datos que no son. En primer lugar, o sea, yo entiendo que muchas veces se ocupan imágenes de referencia porque no se tienen imágenes reales de las personas de esa época, porque no todo el mundo se sacaba fotos. Sacarse una foto era un lujo.
Hay fotos de las asesinadas después, de los cuerpos de las mujeres asesinadas. Hay muchas fotos de ellas que se tomó la policía, pero pocas fotos de ellas en vida. Y de hecho de Mary Kelly no se sabe que era una mujer muy bonita, pero no se tiene fotos de ella. No hay ninguna foto de ella. Así que todas las fotos que aparezcan ahí de Mary Kelly o de las otras vivas no son reales. En general no hay fotos de ellas. No. Hay algunos que dicen, no, es que se les acusa de ser prostitutas. Sí, la mayoría ejercía la prostitución. Pero era por una hueá de necesidad. Pero es una cuestión de que en todo el East End la mayoría de las minas que andaban después de cierta hora se estaban prostituyendo. Pero por necesidad. O sea, es una de las de los efectos de la miseria de la época y del el nivel bajo cultural que había llegado a la gente que vivía en el East End. Esas mujeres necesitaban comer, pero no tenían cómo comer. Necesitaban dormir y no tenían dónde dormir. Y principalmente necesitaban copete porque eran alcohólicas. Es que ese era el tema. Eran alcohólicas, entonces necesitaban comer, necesitaban un lugar donde dormir. Se prostituían y el vicio las gallaban y se gastaban la plata en copete. Entonces tenían que ir a puta la wea, tengo que volver a hacerlo. Tenían que ir a prostituirse de nuevo para juntar las lucas para poder. Porque ellas se arrendaban espacios. Sí. Hay una cosa que sí es cierta que aparece en la película del infierno, que es que del Johnny Depp, que es donde se ve como ellas dormían. Habían unos hospicios que en realidad no les daban una cama, sino que tenían unas bancas largas donde todas dormían amarradas. Se ponían una al lado de otra, pasaban una cuerda por todos los que estaban ahí y los amarraban para que no se cayeran del este, y en la mañana temprano venía el güey, la desamarraba y ya vamos saliendo. Ese era el tipo de lugares donde dormía la gente del Isen. Si no, en general era una pieza donde dormían 20 y tantas personas, ¿cachai? Claro, donde cupieran. Donde cupieras, ¿cachai? O estaban estos catres también, pues en los fumaderos de opio, catres similares a los que había en Auschwitz. Sí, que son unas literas de 3 o 4 camas que tenéis como... ¿Cuánto? 30 centímetros entre catre y catre, ¿cachai? Y te estás ahí acostado. Claro, porque el opio se fuma acostado porque te deja muy débil. Sí, pero se usaban eso mismo. Sí. No en los fumaderos, porque te echaban después un rato. Pero ese tipo de catre se usaba, ¿cachai? Sí. Y en eso dormían 4 o 5 personas, ¿cachai? Claro, ¿cuántos se llaman? Los que tuvieran para pagar. Claro. Entonces, era una época de mucha miseria. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? La época victoriana era como el hoyo, así todas esas teorías de romantizar la weá. Sí, todas esas teorías de conspiración del príncipe, weá, son puras weá. Yo sé que hay gente que le gusta mucho esa weá y que los ingleses son los reyes de Inglaterra son reptilianos y weá, pero weá, no tienen nada que ver con los crímenes de Jack el Destripador. Los crímenes de Jack el Destripador pueden ser reptilianos, pero no tienen nada que ver, no tienen responsabilidad. No es parte de ellos, no tiene que ver con algún ritual satánico ni una hueá. Los crímenes de Jack el Destripador son productos de la miseria de su época y de que la prensa sensacionalista que nace en Inglaterra, la prensa sensacionalista toma estos crímenes y los eleva a un nivel que lleva a la histeria colectiva. Lo mismo que usted ve hoy día en las noticias, weón, que le dan todo el mes, weón, con la noticia de el asesinato de turno, el femicidio de turno, el secuestro de turno. Eso. Porque eso vende. ¿Cuánto se llama? La crónica roja, ¿cómo se llama? Que es la crónica del crimen. Vende mucho. Hay mucha gente que compra eso. Le interesa mucho. Pongo un caso. Son casos terribles. El caso del profesor acá en Chile. El caso de la chica Ámbar. Son casos terribles. Bueno, la Fernanda Maciel. Estuvieron un año y medio. Años y años hablando de esos casos. Ahora se resolvieron los casos y siguen hablando de ellos esos casos. El empresario que está secuestrado. El colectivero que está secuestrado. Entonces, todos esos casos, aunque ellos siguen hablando, no es que no sean importantes, no nos malinterpreten. Son importantes, pero el problema es que aunque tengan o no tengan información nueva que darte, van a seguir hablando de ellos. El tema es que en este momento la prensa, más que
aportar está entorpeciendo las investigaciones, ¿cachai? Claro. Entonces, al sensacionalizar tanto la noticia, todo el mundo se siente parte de la investigación y eso está mal. Y se da a entender que la policía no investiga. Sí, claro. Porque nosotros investigamos, pero la policía no. Entonces, lo que te decía, tenéis que dejar a los hueones que saben, a los que tienen que investigar la hueá, investigar. Claro, es lo que pasó con Jack el Destripador. Metió un montón de gente, se armaron cuadrillas para cuidar la calle, que al final no hicieron ni una hueá. No, pues. El hueón tenéis que dejar, se cagaba de la risa. El dicho es, muchas manos matan la guagua. ¿Ya? Sí. Entonces, prensa, haga su pega. Informe, pero no sobreinforme. Sí. No sobrecubra y en esa la época, noticia. y en la época de Jack el Destripador no solamente sobreinformó, sino que informó cosas falsas como las cartas que presentaban de Jack el Destripador. Es que ahí las tenía que... los mismos O sea, periodistas. es que me va a decir que la prensa ahora no está haciendo huevas falsas, ¿cachai? Cuando salían las conjeturas en vivo de que, no sé, en el caso de la Fernanda Maciel, era la pareja el culpable. Y nunca fue. ¿Cachai? Nunca fue. Y lo inculparon en cámara. Sí. ¿Cachai? Así como Ya la mamá, me acuerdo. ¿cachai? De eso. Y esa weá fue en cámara, no fue la PDI, ¿no? tampoco, menos los pacos, ¿cachai? O sea, obviamente la PDI, dentro de, o sea, todas las policías dentro de lo que se espera, investigan a los más cercanos. Por lo general en esos crímenes Siempre son gente siempre cercana. se tiene que investigar a la pareja, pero Y son la gente cosa cercana. es que eso es investigación cerrada. A la Fernanda Maciel la mató a alguien cercano. Sí, ¿Cachai? sí, pero no fue la pareja, No fue la pareja. O sea, ni la familia. pero Y después dijeron que estaba metida en una weá de droga, que estaba metida en una weá con prostitución también y droga. Claro. Entonces un montón de cosas que salieron y esas cosas son falsas. Sí. ¿Cachai? Por mucho que sea conjetura en vivo, esa no es tu pega, no te corresponde hacer eso. Por unos cuantos vistas o rating, Sí. no te corresponde hacer esa weá. O sea, ¿Cachai? Entonces ahí incurre, no es fake news, pero sí es amarillismo. El amarillismo está ahí Es especulando. insidioso. Especulas demasiado y en la especulación después te refugias en la libertad de informar. Claro, A la pero hora es que- de que te dicen, puta, pero usted informó mal. Es que yo no sabía y tenía que decirlo porque si no... Es que no estás informando. Porque informar es... Necesitas una fuente y acá no hay fuente porque la fuente eres tú mismo que estás atando cabos. Bueno, Eso. Ese es nuestro True ese Crime. fue Jack el Destripador. Jack el Destripador. Hay harto dato. Siempre han usado como el fantasma de Jack el Destripador en muchas series de asesinato y cosas así. Sí. Como Sí. lo usan como inspiración. Inspiración, o sea, hay cruces de Jack el Destripador con alguna... Hay varios cómics donde Jack el Destripador se enfrenta a Sherlock Holmes. Pero no. Sí, yo he leído, tengo un par de cómics por ahí donde Jack el Destripador contra Sherlock Holmes. Jack el Destripador versus la momia. Sí. Y, en poco, Jack el Destripador se transformó como en un monstruo de ficción. Claro. Siendo que o sea, Es real. es real, fue real. Pero se transformó Ocurrió. como en un monstruo de ficción, de estas criaturas de terror. Wow. Porque se le cubrió después con todo este halo de que... Y si tú le preguntáis a la gente, es como... si tú le preguntáis a un weón en la calle así, ¿cuántas personas mató Jack el Destripador? Te va a decir un número... La cacha. Ay, La cachai, porque nadie conoce muy bien la historia realmente de Jack el Destripador. era Todos un weón piensan que habían matado un montón de gente. Y que está la imagen que te muestra el cine, que te muestra las películas, y que te muestra los juegos, porque hay muchos juegos basados en Jack el Destripador, donde se ve este sujeto vestido elegante que recorre las ¿verdad? calles de Londres. En el Assassin's Creed. Assassin's Creed también tiene un DLC donde el Syndicate, donde tenéis que perseguir a Jack el Destripador. Jack el Destripador desde el infierno hace una cosa muy muy cuática que te muestra quienes vivían en Londres al mismo tiempo que ocurrían los crímenes de Jack el Destripador. Entonces aparecen muchos cameos entretenidos como Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde estaba viviendo en Londres un tiempo después de los asesinatos de Jack el Destripador. A Oscar Wilde le hacen lo acusan de sodomita
Ya. y cumple cárcel y después tiene que huir a París, donde muere a un tiempo, porque él era amante de un joven noble inglés y eran amantes así, pareja abiertamente, cosa que en Inglaterra estaba prohibido la sodomía, como era un crimen. Sí, pues. Que es lo mismo que le pasó, que por eso también fue enjuiciado Alan Turing, el primer desarrollador de la computadora y que descubrió el código Enigma de los ingleses, de los alemanes. Otro personaje interesante que vivió en la época de los crímenes de Jack el Destripador fue el hombre elefante. No sé. John Merrin. No. No, el hombre elefante. Soy un ser humano. No. ¿No? No. El hombre elefante se llamaba John Merrin y él sufrió una enfermedad muy extraña en que lo hacía que los huesos crecieran de forma descontrolada. Entonces le llamaban el hombre elefante porque tenía una deformidad, o sea, horrible. Eso sí, pero él fue contemporáneo a los crímenes de Jack el Destripador. No sé qué más agregar. ¿Tenemos algo más en tintero de hablar hoy día? No, eso es. Ya. Hoy día hicimos un programa distinto. Otro tipo de conocimiento ñoño. Sí, sigue siendo ñoño Jack el Destripador. Ay, mi colita. Yo dije que era ñoño, tiene cómic. Tiene cómic. Si tiene cómic, juego, la wea es ñoña. Tiene juego. Bueno, es el modelo de todos los asesinos en serie que han salido después. Jack el Destripador. El weón con el cuchillo en la mano no falla. Si ustedes buscan el origen de Jason Borges, del ¿cuánto se llama? ¿Cómo se llama el de Halloween? ¿El de la cara blanca? ¿Jason? No, ese Jason es de martes 13. O viernes 13. Hoy se me olvidó el nombre del... No, pues Jason es... Y el otro weón es la cara blanca. Hoy me estoy olvidando las cosas. Tengo problemas. ¿Cómo me llamo yo? La esposa. No me acuerdo el nombre. Mucho. Sí, ¿Tenía ahí el celular? Yo debería acordarme, po. Yo siempre me acuerdo de esos datos hueones. ¿Michael Myers? Michael Myers. A mí viene... Tenéis que dar... Michael Myers. Tenéis que darme un rato en el que los duendes me susurran. O del Ghostface también. El Ghostface de Scream. También era un poquito de Jack el Destripador. Esa weá de terrible de matar con un cuchillo así. Eso. ¿Algo más, Pechita? Creo que no. Ya. Que si pasás el sombrero. Si quieren saber de algún otro caso de crimen o de weá, de cosas que quieran que hablemos, pueden dejar la sugerencia aquí en los comentarios. Del paso de Adlov. ¡Diablos! De repente a mí me aparecieron un montón de videos del paso de Adlov. Lo que pasa es que había un aniversario hace poco, ¿cachai? ¿Del paso de Adlov? Sí. Chucha la wea. Se cumplían años del paso de Adlov. Y ahora todos hablaban del paso. Hay una serie en HBO del paso de Adlov. También. Y hace relativamente poco salió a la luz otro caso similar de gente que estaba cerca del paso de Adlov que le pasó exactamente la misma wea. Pero es muy extraño. Eso. Lo atacó a pie grande. Ruso. Que es más grande. ¿Pasa el sombrero y o lo paso yo? Y viene montado arriba de un oso. Ya yo paso el sombrero. Ya. Si le gustó el video, le gustó el podcast, por favor dele like, comparta, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Nosotros solamente estamos haciendo esto por amor al arte, pero si quiere ayudarnos puede suscribirse al canal, compartir, puede seguirnos en Spotify, en Instagram, en Twitter, y si quiere ayudarnos ya directamente puede unirse y ser parte de los Patreon. Tienen derecho a ver los videos y escuchar el podcast antes que el resto de la gente. Sí. Tienen privilegio. Sí, privilegio. Privilegiado. Estamos tratando de mejorar las cosas y mejorar los premios para los Patreon. A ver si podemos implementar más cositas más adelante, pero de a poco. Sí. Gracias a ellos pudimos de a poco armar el estudio, mejorar los micrófonos. Entonces, al final de los videos aparecen los agradecimientos a nuestros Patreon, en este caso Tei. Hola Tei, gracias. Gracias Tei.
Ya nos llegó el pago de Patreon. Muchas gracias. Puede unirse a Patreon por 1, 3, 5 y $10. Como usted mejor quiera. Si no, siempre puede ayudarnos de forma gratuita suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Sí. Eso. Los amamos. Sí. Un beso. Besito. Chao. Chao. Que no lo pille yo el destripador que está parado atrás de usted. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.